Buenos días, conforme vayan llegando, vayan dejando en el chat su nombre completo, por favor. Esperamos a que todos vayan integrándose. Para los que van llegando, favor de dejar su nombre completo en el chat como pase de lista. Y hay que desactivar el micrófono para cuando entre, ¿vale? Ok. Ok. Muy bien. Bueno. Vamos a iniciar entonces con la clase. Lo mismo, es más o menos lo que ya les había dejado, es como una línea de tiempo. Vamos a ver el proceso recuerdan que habíamos visto el protocolo de Tokio, habíamos visto la conferencia de Estocolmo, etcétera, etcétera. Pues todo eso lo vamos a ver cómo se fue aplicando en México y qué instituciones fueron agregándose y poco a poco y cómo fue evolucionando, cómo fueron evolucionando las instituciones al paso del tiempo para la protección del medio ambiente. ¿Sale? Muy bien. Vale. Para empezar, vamos a ver. Axel, ¿qué recuerdas de la clase pasada? ¿Qué vimos? Abre tu micrófono y te escuchamos. ¿Qué recuerdas de la clase pasada? ¿No me escuchan? Bueno. ¿Quién más? Daniel, ¿qué recuerdas de la clase pasada? Hola. ¿Qué recuerdas tú de la clase pasada? ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada de ecología? Sobre los protocolos que estaban haciendo que buscaban reducir las emisiones de algunos gases, como el gas metano, el dióxido de carbono. Esa se fue la clase antepasada. La pasada, ¿recuerdas qué vimos? Vimos instrumentos de protección ambiental, vimos instrumentos ecológicos, instrumentos económicos, vimos instrumentos de programación. ¿Recuerdas alguno de ellos? Vimos varios de los pasos que se tenían que realizar para poder llegar a generar algún tipo de construcción, asentamiento humano, etcétera, para la distribución como tal misma de la sociedad
en un entorno. Como estudiar el suelo en donde se va a construir una población, ver los recursos que se pueden utilizar. Sí. Vale. Vale, gracias Daniel por tu comentario. Luis Ángel, ¿tú qué recuerdas de la clase pasada? Mande, profe. ¿Tú qué recuerdas de la clase pasada? Ay, no me acuerdo, profe, perdón. ¿Cómo no te vas a acordar? No, perdón, me acabo de despertar. Ok, vale. Perdón, una disculpa de antemano. Ok, bueno. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Es parte de lo que ya les había dejado de tarea. Son las instituciones relacionadas con el ambiente en México. ¿Cómo fue su evolución? Desde que se llegó aquí por primera vez la Carta de la ONU para la protección del medio ambiente. Y vamos a iniciar para iniciar, es entendible que la mayoría de los desastres ecológicos que vivimos, si bien son en parte resultado de una apabullante cultura de consumo, también suceden por el gran poder que ostentan las corporaciones que limitan esa cultura. En México hay muchos desastres ambientales y la mayoría son consecuencia de la negligencia de las autoridades, de las empresas o también de la ceguera colectiva de la población en general. ¿Sale? De hecho, no sé si se han enterado, en Huamantla hubo un tornado, y luego en Puebla hubo un tornado, donde no los había, ahora los hay, y son tornados con bastante fuerza. Entonces, esos son partes de los cambios climáticos que estamos ya percibiendo por finalmente la negligencia tanto de nosotros como población como de las autoridades para no permitir una mejor administración de los recursos naturales, ¿vale? Bueno. En México, vamos a hablar primero de las organizaciones que vamos a hablar son organizaciones gubernamentales, pero también hay organizaciones civiles. Técnicamente hay unas 35,000 organizaciones de sociedad civil que son personas que iniciaron ciertos tipos de fundaciones, organizaciones en pro del medio ambiente, ¿vale? En México solamente hay 35,000, mientras que en otros países como Colombia, donde tienen menos de la mitad de la población que tenemos aquí en México, hay muchísimas más, hay 135,000, ¿sale? Y de estas 35,000 organizaciones que tenemos de sociedad civil, eh, solamente como 1,000 son de tipo ambientalista. Algunas solamente cuidan la agricultura, la pesca, la reforestación, etcétera, y pocos preservan o previenen desastres naturales como tal, ¿vale? Técnicamente, estas organizaciones sí serán 35,000, pero son integradas por muy, muy poca gente, ¿vale? Porque la mayoría de las personas no apoyan como tal estos movimientos y tal vez las organizaciones sean como de unas 100 o 150 personas, que finalmente 150 personas son muy pocas como para poder generar una voz en conjunto, ¿vale? Bueno, esas son las organizaciones civiles. Ahora vamos a iniciar, ¿sale? Vamos a iniciar con la Subsecretaría de Mejoramiento al Medio Ambiente, la SSMA, que inició en 1972. Esta fue la primera institución que se ocupó de temas propiamente ambientales, como parte de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En aquel tiempo, como lo habíamos visto en el protocolo de Estocolmo, las preocupaciones centrales de esa institución estaban como más relacionadas casi exclusivamente a la contaminación urbana, no a la contaminación rural, no a la contaminación del agua, no a la contaminación del ruido ni del ambiente, etcétera, solamente a la contaminación urbana, a los gases producidos por vehículos o industrias automotores, ¿sale? Entonces, finalmente esta década se caracterizó por esta visión limitada. Finalmente, apenas estaban iniciando. Como lo veíamos en la clase antepasada, la historia de la ecología, pues realmente es muy reciente. Inició más o menos en 1972 con el protocolo de Estocolmo y de ahí se ha ido avanzando poco a poco según cómo nos va dando información la ONU. ¿Sale?
No podemos culparlos finalmente porque estaban trabajando con la información que ellos tenían. Tal vez no vislumbraban a cierto futuro, solamente se estaban ocupando de lo que ellos tenían en ese momento, ¿vale? Posteriormente, esta secretaría se convirtió en una Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano para 1982. Habían pasado 10 años y los temas ambientales que anteriormente administraba la previa Secretaría de Salubridad y Asistencia pasaron a esta dependencia, junto con otras atribuciones, como la Secretaría de Asentamientos Humanos, que es lo que estábamos viendo, según los instrumentos de planeación, para planear dónde se iban a asentar las poblaciones, las sociedades y obras públicas, porque también para generar alguna obra pública se tiene que pasar por ciertos estándares para poderlas llegar a construir, ¿vale? De esta manera, la visión sobre temas ambientales se hizo más integral. Todavía les faltaban todavía estaban un poquito rezagados en cuanto a contaminación del agua y contaminación auditiva, pero finalmente se iba avanzando, ¿sale? Pasaron 10 años en el que se pudo haber hecho mucho, pero finalmente los gobiernos no era como tal prioridad generar un cuidado al medio ambiente, ¿vale? La visión sobre los temas se hizo más integral, pues ya no solo trataban problemas relacionados con la salud humana, sino también con el funcionamiento de los ecosistemas naturales, a la vez que se intentaba evitar su deterioro y reconocían que el ser humano infringía daños a la naturaleza, ¿sale? Aquí, más o menos, en 1982 y 1985, hasta esta época todavía la caza era permitida, no habían periodos como tal de veda para permitir que las especies se reprodujeran y hubiera un aumento en el crecimiento poblacional de estas especies. Hasta 1985 es cuando ya por primera vez inician ciertos periodos para permitirle el crecimiento de la población de estas especies, ¿vale? Si bien fue un gran salto, pero pues sí, todavía les faltaba un poco más. Poco a poco esto fue evolucionando hasta 1992, 10 años después, 20 años después de la primera promulgación de cualquier tipo de Secretaría del Medio Ambiente, que esta finalmente no estuvo mucho tiempo a cargo del Plan Nacional Ambiental, solamente estuvo 2 años en los que se crearon dos instituciones importantes, que fue el INAE, que es el Instituto Nacional de Ecología, y la PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ¿vale? Pero finalmente CEDESOL estuvo involucrada al menos 2 años, ¿vale? De estos, se integraron el INAE, encargado de planear, gestionar y ejecutar proyectos relacionados con el ambiente y elaborar normatividad ambiental, ¿vale? La normatividad, lo mismo, dependiendo de los instrumentos de planeación del medio ambiente. Y también se generó la Procuraduría, la PROFEPA, cuya función es vigilar la aplicación de las leyes ambientales y referentes al manejo de los recursos naturales, ¿vale? Entonces, el INAE promueve la normatividad, todo lo que se debe de hacer, y la PROFEPA es la que lo vigila, ¿sale? Es la que gestiona que todas las normas que genera el INAE se lleven a cabo completamente, ¿vale? Y eso ya fue en 1992, hace más o menos unos 25, 27 años. Muy bien. A pesar de todas estas acciones, a pesar de generar todas estas secretarías, fue bastante ineficiente porque todas las instituciones tenían cierta gestión ambiental, pero no se agilizó lo suficiente como para estar a la par de los problemas crecientes del deterioro ambiental. Ya habíamos visto que la LGEPA, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es esto? ¿Qué significan estas siglas? Lo habíamos visto varias veces en el curso. ¿Qué es la LGEPA? Yo, profe, tengo que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Exactamente. Esta ley, gracias por tu comentario, esta ley ofrecía muchas oportunidades. Finalmente, la Ley General de Protección al Ambiente, de Equilibrio y Protección al Ambiente, ya había sido concretada por la OMS, como tal, ya había decretado varias normas que finalmente apoyaban mucho el reconocimiento del deterioro ambiental, así como puntualizaban
las situaciones en las cuales se tendría mucho campo de trabajo como para poder rescatar ciertas áreas verdes y ciertos ecosistemas, ¿vale? Pero, pues finalmente todo es a partir del gobierno y el gobierno no esperaba que esto fuera llegar a ser relevante en un proceso a corto plazo, por lo que se veía un poquito limitado el reconocimiento y el avance de estas instituciones para que se pudieran aprovechar plenamente, ¿sale? Algunos recursos dependían de la Secretaría de Agricultura y recursos, así como los recursos hidráulicos, mientras que otros, como los pesqueros, eran manejados por la Secretaría de Pesca u otra parte, los temas ambientales, solo estaban en manos de Sedesol. Aquí había una gran discrepancia, porque al no haber una secretaría específica como para el medio ambiente, decidieron dividirla entre que evaluara la reforestación y los recursos naturales no renovables y otra los recursos pesqueros, ¿sale? Que finalmente ambos por igual son muy importantes, como podría haber cierta extinción de ciertas especies de pesca, también o podría haber una extrema deforestación en el área, ¿vale? Entonces, el plan era integrar estas dos situaciones, pero pues sí tardaron bastantes años para darse cuenta de que no podían hablar por separado de estas dos situaciones. Y entonces, generaron como tal la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca hasta 1994. Tardaron 2 años en darse cuenta de que tenían que integrar estas dos situaciones para no hablarlas por separado. Esta nueva secretaría representó un encomiable intento para integrar los sectores relacionados con el ambiente y el manejo de los recursos naturales, ¿sale? Todo lo relacionado con el agua, el sector forestal y el medio ambiente. Esta nueva institución permitió por primera vez hacer una gestión integral del manejo de la naturaleza para transitar hacia el desarrollo natural sostenible, ¿vale? Eso hizo la Semarnat, ¿sale? En 1994. La Semarnat, de la Semarnat se dividieron muchísimas instituciones del cuidado del medio ambiente, pero ya de manera más específica, ¿sale? Estos fueron al paso de unos 10, 12 años, de 8 a 12 años, para poder irse generando todas estas, ¿sale? Primero se inició la Comisión Nacional del Agua, la CNA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, el Instituto Nacional de la Pesca, el de Ecología, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que continuó como la Profepa, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, porque es lo mismo, lo que les comentaba, para los periodos de veda, para la caza, si es que se permitía la caza en ciertas zonas y en ciertas se restringió completamente. Y finalmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAP. Esta última creada en el 2000, ¿sale? De ahí, pues si notamos, hubo un gran avance en menos de 10 años, hubo un gran avance. Lo que se pudo haber hecho hace unos 30 años, se hizo más o menos en unos 10, 12 años, ¿vale? Poco a poco, esto se convirtió en la Zagarpa, ¿sale? De la Zagarpa, nuevamente se dividió, es que los gobiernos hacen cada cosa. El desmembramiento de toda una parte de la Semarnat y todo lo relacionado con los recursos pesqueros. Esto lo volvieron a dividir porque dijeron que probablemente no era lo más correcto juntar los servicios pesqueros, los servicios de reforestación, los servicios ambientales. Y entonces pensaron que los servicios forestales tenían que pasar a manos de las personas que cultivaban, que tenían ciertos sembradíos, etcétera, quienes estaban a cargo de como tal de la agricultura, ¿vale? Y entonces la Zagarpa se empezó a ocupar de la agricultura, de la ganadería, de desarrollo rural, pesca y alimentación. Y entonces se dividió y dejaron por fuera al cuidado del medio ambiente, ¿sale? Y se quedó solita entonces la Semarnat, que ya fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿sale? De la Semarnat se quedó como Semarnat, ¿sale? Porque ya no atendía pesca
y tampoco atendía como tal los servicios forestales, ¿sale? Y quedó asociado a una dependencia que regula otro tipo de actividades productivas. La consecuencia finalmente más negativa de este cambio es que se perdió el énfasis en el carácter sostenible de la actividad pesquera. Como tal, la actividad pesquera se lo dejaron a la agricultura y aquí se quedó finalmente solamente los servicios forestales. Lo que habían unificado y a lo que se había llegado se perdió, pues por culpa de la mala gestión administrativa del gobierno. Afortunadamente, la Semarnat fue avanzando y poco a poco se quedarán otro tipo de secretaría o procuradurías que fomentaban el uso adecuado de los recursos naturales, ¿sale? Como inició la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua y Medio Ambiente, que esta se especifica no nada más en la regulación del agua y los recursos acuáticos, sino también en el clima, ¿sale? Todo lo que viene, todo lo que vemos, predicciones de huracanes, seguimiento de huracanes, del clima, de sequías, de temperaturas, dependiendo de las áreas específicas, todo viene como tal de la CONAGUA. La CONAFOR, la Comisión Nacional de la Reforestación, se creó también a partir del 2005, generando ciertos cambios en áreas forestales protegidas, las cuales no eran protegidas hasta ese momento por evaluación tanto del suelo como del ambiente y como de las especies que lo habitaban, ¿vale? También continuó la Profepa y la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿sale? Que esta junto con la CONAFOR trabajaba muy en conjunto. Y la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento del Uso de la Biodiversidad, ¿sale? Que esta es la que finalmente regula el transporte, la comercialización tanto de las especies, así como la caza indiscriminada y la regulación de la venta como tal de cualquier tipo de especie, independientemente si sean plantas, animales o, pues finalmente plantas, animales, prácticamente, o especies de árboles como tal, ¿vale? Finalmente es una historia, es una línea del tiempo que nos da a conocer más o menos el panorama que hubo en México a partir de la conferencia de Estocolmo y cómo fue adaptándose México a todo esto, porque finalmente hay algunos otros países que no adoptaron esta cierta doctrina y que todavía siguen retrasados, muy, muy retrasados en desarrollo ambiental. Si bien nosotros no estamos en la punta del alza, de la punta como tal, sí tenemos ciertas procuradurías que, bueno, ya están haciendo algo por el medio ambiente. Y de hecho eso se nota a nivel mundial porque finalmente la capa de ozono ya está cerrando, ya las emisiones por gases tóxicos nocivos en el sur del planeta ya no son tan concentrados como para poder degradar la capa de ozono, ¿sale? Y esto solamente fue a partir de 1972, ¿sale? Que se empezó a hacer. Si lo hubiéramos realizado mucho antes, probablemente no hubiéramos generado tanta contaminación al día de hoy y otras situaciones podrían haber cambiado, ¿vale? Muy bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Muy bien, bueno. Vamos entonces a iniciar con ciertas preguntas. Espero que ya se hayan recordado un poco de lo que vimos en la clase pasada. ¿Quién me puede hablar sobre los instrumentos de planeación de asentamientos humanos? Areli, ¿me escuchas? ¿Puedes hablarnos del instrumento de planeación de asentamientos humanos? Bueno, Areli está dormida. Ariadna, ¿tú nos puedes decir algo? Mande. ¿Qué nos puedes decir de los protocolos? ¿Areli no estuvo en clase? ¿Qué nos puede decir del instrumento de planeación de asentamientos humanos? ¿A qué se refiere? No sabría decir.
¿Por qué? ¿No te acuerdas? No. ¿De qué sí te acuerdas? ¿De lo que vimos de la clase pasada o de lo que hemos estado viendo? De lo que vimos la clase pasada, sobre los instrumentos de protección ambiental. Mm, De que hay leyes que como que resguardan y apoyan al ambiente, ya que en estos años pues hay mayor producción y entonces pues se están acabando las, los productos primarios. Ok, vale. Gracias por tu comentario. Muy bien. Diego Arroyo. ¿Para qué son los instrumentos de planeación? ¿Cuál es la finalidad de los instrumentos de planeación? Abre tu micrófono. ¿No tienes micrófono, Diego? Bueno. Gerardo, ¿tú qué nos puedes hablar? Ok. Gerardo, ¿tú qué nos puedes hablar de los instrumentos de planeación? ¿Para qué funcionan? ¿Cuál es la finalidad de ellos? Bueno, bueno, según yo de lo que me acuerdo, de lo que leí en el libro, Ajá. son como leyes que hacen los países, o sea, son leyes que hacen los países para organizar la convivencia de la sociedad con el medio ambiente, algo así era, creo, según yo. No sé si está bien. Ok, sí, más o menos. Muy bien. Marco, ¿tú qué me puedes decir sobre los instrumentos de planeación? Por ejemplo, hablando del instrumento económico. ¿Cuál es la finalidad del instrumento económico de planeación? No sé, profe. Bueno, vale. Pues bueno, esta fue una clase bastante corta. El tema era bastante corto. Entonces, yo creo que por acá vamos a dar finalizada la clase. Sí quiero que estudien, ¿sale? Porque si no, finalmente ya son pocas clases las que nos quedan. Entonces, no quisiera sacar de la clase como tal a las personas que no hayan leído lo suficiente como para poder integrarse a la clase, porque no tiene sentido que se les dé como tal una explicación para que ustedes lo puedan comprender y finalmente todas las clases que estamos dando son para integrar los conocimientos que ya tienen. Entonces, si les hablo de esto, no van a entender por qué les estoy hablando de esto si no recuerdan lo anterior, ¿vale? Bueno. Bueno. Pues entonces, para quienes no hayan dejado su nombre completo en el chat, déjenlo de una vez y ya damos por terminado la clase. Quienes ya lo hayan dejado pueden salir como tal de la sala, ¿vale? Muy bien.